Buenos días, hermanos. Un cariño enorme de toda mi familia y esperando que todos se encuentren bien y que pronto nos podamos ver. Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a leer y vamos a ver el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 13. Si ustedes quieren acompañarme, voy a leer Reina Valera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba en prisión domiciliaria. Él estaba cumpliendo un arresto domiciliario y estaba bajo la custodia de soldados romanos cuando está escribiendo esta carta. Él espera un juicio por estos esfuerzos misioneros en favor de los gentiles y comparte que justamente a él le fue revelado un misterio. Dios se le revela a Pablo y esta revelación tenía que ver con el anuncio a los gentiles acerca también de que iban a ser copartícipes de las riquezas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Él, que había sido el perseguidor de los cristianos, ahora él va a anunciar este Evangelio, que tenía que ver con una gracia y que tenía que ver con la operación del poder de Cristo. Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y pensaba en todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo se revela Dios en la actualidad? En estos tiempos de pandemia, en donde nosotros estamos cada uno haciendo nuestros trabajos o compartiendo con nuestras familias, ¿cómo se está revelando Dios en forma personal con cada uno de nosotros y en la iglesia? ¿Qué cosas nos está revelando en este tiempo? ¿Qué quiere que hagamos después que salgamos de este tiempo? Dios no es un Dios que se quede callado en tiempos de pandemia ni en tiempos de dificultad. Pablo dice que
él es un prisionero de Cristo Jesús. ¿Qué hace que Pablo pueda decir que es un prisionero de Cristo y no un prisionero del gobierno romano? La visión tiene que ver justamente con vaciarse de uno mismo, vaciarse de todos los pensamientos y de todas las preocupaciones y poner a Cristo en primer lugar. ¿Qué es lo que estás atravesando hoy? ¿Cuáles son las bendiciones que estás viviendo? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuál es el tiempo que te toca vivir y que Dios prepara y adereza para vos? El Señor nos dice siempre, bástate mi gracia. Evidentemente a Pablo le bastaba su gracia, solamente su gracia, porque si no, no hubiese podido decir que él era prisionero de Cristo. No es gobierno, no es un gobierno el que te toma, no es la escasez el que te toma, no es la angustia o la soledad o lo que te toque vivir hoy en este presente. Dios transforma las circunstancias que nosotros podemos estar viviendo, de escasez, de soledad, de angustia, de problemas, de preocupaciones. Dios te dice, libera esa mente. Yo quiero revelarte un propósito personal en tu vida y quiero que cuando termines vayas y lo hagas. ¿Qué es lo que nos dice como iglesia en este tiempo? Dios es un Dios de poder, no es un Dios de temores. ¿Qué es lo que te está proponiendo hoy? En la soledad de tu casa, en ese rincón que destinaste a preparar un altar solo para Él. ¿Qué es lo que te está revelando? ¿Qué es lo que de algún modo te está diciendo? No hay edades. No es que tengas que ser un adulto, puede ser un niño, Dios te está revelando algo. Puede ser un anciano, Dios te está revelando algo. Un joven, un adolescente. No hay edades para que Dios se presente como yo soy el que soy. Dios revela sus misterios y se revela en la riqueza de Cristo Jesús. No tiene que ver con que no pases angustias y que no vivas tribulaciones. Significa que de algún modo te vacíes de vos mismo para poder ver que sos prisionero de Cristo y no prisionero de los momentos o circunstancias que hoy estás viviendo. Porque este tiempo de pandemia se va a acabar. La enfermedad se va a acabar. Pero hay un momento en donde vos vas a tener que vértelas con el Señor y decir, yo quise revelarte y quiero revelarte cosas mucho más profundas que tienen que ver con, obviamente, con el anuncio de su evangelio, pero que Dios se revela de un modo personal con vos. Y Él te dice cosas, se revela hacia vos de un modo que hace que vos veas tu realidad transformada. Bástate mi gracia. Soy fuerte en mi debilidad. El Señor prepara y adereza mesas delante de mí. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Él llena nuestra copa de bendiciones, aún en términos de soledades y de preocupaciones. Dios te completa, te llena, te provee,
te sana, te llena de sus misericordias. Pablo estaba en prisión y hablaba de las bendiciones de Dios. Tal vez ese sea el momento de poder volver a postrarnos delante del Señor y proponer en nuestros corazones seguirlo a Él. Que nuestra preocupación sea Él. Cuando nosotros levantamos un altar a Dios en adoración, tenemos una mirada de fe que nos hace ver lo que no está. También nos hace apagar los ruidos que nuestra mente pueden llevar y empezamos a escuchar la voz de Dios que tanto necesitamos en este tiempo. Pero no nos podemos quedar solo con esto. Nosotros tenemos como iglesia que escuchar la voz de Dios y conocer cuáles son los planes individualmente en nuestra congregación. Porque Dios también se está revelando en este tiempo. Y se presenta como el gran yo soy. ¿Hay tiempos de milagros solo para la antigüedad? No. Dios se manifiesta siempre del mismo modo y en diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que quiere de nuestra iglesia y de nuestra congregación? Dios puede revelarlo. Y de hecho, una de las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer es compartir el Evangelio, anunciar su palabra, llevarla para que otros la puedan conocer. Los planes de Dios se manifiestan y se van a dar en la medida en que en lo personal y como iglesia escuchemos esa voz que es la voz de Dios, que se revela en forma generosa para contarnos acerca de lo que Él es, en su grandeza y en todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. Pablo no se sintió prisionero del gobierno romano. No limitó su visión a lo temporal, ni al presente ni a las circunstancias, sino que logró ver más allá, como viendo el invisible. De algún modo, Pablo le dice a la iglesia, yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a Cristo. Y cuando uno le pertenece a Cristo, de algún modo todas las cosas se empiezan a acomodar. Todas las preocupaciones se desvanecen. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Dios los bendiga.